Bueno, una vez más, buenos días. Estamos en la clase de historia de la iglesia. Ahora, nosotros tuvimos una primera parte el año pasado y hemos ido avanzando poco a poco, pero vamos a tratar de ir dejando ciertos detalles para todo aquel que esté interesado en ahondar en ellos, que pueda investigarlos y procurar avanzar un poco más en el tiempo. Pero igual, parte del por qué hemos dedicado tanto tiempo a este cuarto siglo es porque muchas cosas realmente se dieron en ese periodo. No solamente por el impacto que tuvo Constantino, y de hecho alguien me compartía una curiosidad de que leyeron en una obra arquitectónica y que aparecía en la inscripción que Constantino era llamado el apóstol o el 13º apóstol. Bueno, recordemos que fue tanto el impacto que de hecho para algunos Constantino fue un enviado de Dios, y eso se reflejó en esos títulos que ciertas vertientes llegaron a darle. Ese es el caso de la iglesia ortodoxa, de la iglesia católica ortodoxa. Le llaman Constantino el Grande igual a los apóstoles. Entonces, para que tengamos entonces una idea de cómo fue ese impacto. También estuvimos considerando, ¿verdad?, cuál fue la respuesta que algunos tuvieron. Vimos en los escritos de Eusebio de Cesarea, el que fue el historiador, porque vamos a ver que hubo otro Eusebio llamado de Nicodemia, que fue arriano, cómo los escritos de él reflejaron lo que fue la posición de la gran mayoría. Es decir, vamos a permanecer en las ciudades, pero al permanecer algunos sí se vieron envueltos en lo que fue ese favor imperial, esas riquezas, esos edificios, y por tanto, como muchos señalan, era difícil distinguir dónde estaba el trigo y dónde estaba la cizaña, porque ya se había vuelto común y popular ser cristiano. Entonces las clases altas también se unían, porque ya no estaba aquel estatus social de que si usted era cristiano, usted era un pobre, ignorante, que eso era solamente para la gente más despreciable. Eso se había perdido a causa de esos edictos a favor del cristianismo. No obstante, muchos sí vieron que fue la providencia de Dios que permitió que estas circunstancias ahora estuvieran a favor de la iglesia. Y en esto debemos rescatar algo. Todo esto se dio sin el uso de la fuerza ni de la violencia. Fue estando firmes a la verdad. Muchos movimientos, como vamos a ver, quisieron llevar una imposición religiosa por medio de guerras santas, pero el cristianismo triunfó sin el uso de la espada. Ahora bien, no todos vieron en ello, porque vieron el gran peligro de lo que estaba sucediendo y habían exaltado el martirio por encima de una vida cristiana piadosa, y tal fue el caso de los monasterios. Entonces dijeron, ya que ahora no nos persiguen y no nos matan por la fe, lo que ahora un cristiano debe perseguir es una vida apartada del mundo, y la entendieron como esa vida literalmente retirada, y se fueron a los desiertos de Egipto. Y finalmente vimos que también algunos aprovecharon esa condición para sacar a relucir otros conflictos sociales, como el caso del cisma que causó el movimiento donatista, y ellos quisieron apelar que eran la iglesia verdadera. Con esto no debemos ignorar que, aunque en Roma estaba ese favor, Roma no era todo el mundo. Ahora era el imperio más poderoso. Aunque pronto vamos a ver en el próximo siglo cómo ya eso empieza a decaer. Todavía quedaban otros pueblos. Estaban los pueblos que vamos a conocer como los pueblos bárbaros, los godos, visigodos, etc. Y también estaban las poblaciones de los persas. Ese todavía seguía siendo un imperio que obviamente ya no tenía el poder que llegó a tener antes, pero seguía existiendo. Y los cristianos que se refugiaron ahí también llegaron a padecer persecución, porque hubo un emperador en particular, que es Sapor II, que tenemos ahí escrito, que cuando se enteró que Roma estaba ahora favoreciendo el cristianismo, vio a los cristianos como: ustedes son agentes encubiertos. Ustedes tienen una causa a favor de Roma en nuestros territorios. Y también hubo persecuciones en los territorios persas. Para que entonces nos hagamos una idea que
aunque eso estaba ocurriendo por un lado, otros hermanos seguían padeciendo por causa de la fe. Fue tal el caso que se dio algo similar en el caso del Imperio Persa, era que se convirtieran a este zoroastrismo, otra religión pagana, pero que era la particular de esta zona. Ahora bien, ¿qué pasó? Bueno, eventualmente Constantino muere y quedaron 3 hijos. Los nombres, bueno, no muy originales: Constantino el segundo, que era el mayor, Constancio y Constante, el más joven. Entonces, no se quebró mucho la cabeza. Entonces, esos fueron los 3 hijos que quedaron y se repartieron el resto del territorio. Entonces, cada uno tuvo una zona. Entonces, de un único emperador volvimos a tener 3. Ahora, ¿qué sucedió? Recordemos que ellos habían tenido una formación cristiana, en apariencia. Pero ¿cuánto fue realmente lo que impactó la vida de ellos? Es difícil decirlo cuando uno ve lo que ocurrió. Aunque Constantino II, el mayor, y Constante, el más joven, favorecieron el cristianismo, realmente entre ellos tuvieron disputas y eventualmente se pelearon por los territorios. Constantino II tenía como aires de que por ser el mayor debía tener más tierra, pero al final fue derrotado por el más joven, y el más joven entonces quedaba Constancio. Eso es importante cuando veamos luego la vida de Atanasio, lo que esto implicó. Pero Constancio, el del medio, era un seguidor de las doctrinas arrianas, y ya ahorita vamos a ampliar en qué significa esto del arrianismo. En resumen, podemos decir que esa época, con estos 3 hijos, fue una época turbulenta. ¿Por qué? Porque teníamos por un lado emperadores que decían ser sí mismos creyentes, defensores de la fe, pero que recurrían al asesinato y a otras tramas realmente bajas como herramientas políticas. Y eso va a influir en la vida de un hombre llamado Juliano el Apóstata. También tenemos el caso de este hombre entonces que les mencionaba, Juliano. Eventualmente, también Constante llega a morir, que luego solo queda Constancio, pero eventualmente Constancio también muere y ya no quedan más sucesores directos de Constantino, sino que el que viene a tomar el poder es este hombre llamado Juliano el Apóstata. Ahí, como tienen en la pantalla proyectado, él fue hijo de Julio Constancio y fue sobrino de Constantino el Grande, y fue el sucesor luego que Constancio murió en el año 361. Ahora, ¿por qué el título del apóstata? Bueno, el título del apóstata se debe porque Juliano favoreció el paganismo. Ahora, ¿por qué se dio ese apoyo al paganismo? Muchos ven en el hecho de que muchos parientes de Juliano fueron asesinados por Constancio, por Constante, Entonces él no tenía ningún amor por la religión cristiana, aunque él mismo también fue educado. Entonces, cuando le llamamos el apóstata, no es que estamos hablando de un verdadero cristiano que luego apostató de la fe. Difícilmente podríamos decir que Juliano fue en algún momento cristiano. Pero ese título del apóstata es porque él vino a romper al menos esa sucesión de emperadores que estaban dando ese apoyo al cristianismo. Y él, en cambio, intentó volver a las raíces paganas. Ahora, ¿cómo lo intentó? Él no lo iba a intentar por la persecución, por la violencia. Él sabía que eso no iba a conseguir. En cambio, quitó los privilegios que el cristianismo tenía, siguió con un edicto de tolerancia, pero poco a poco quiso restablecer ese culto pagano. Muchos de los sacerdotes paganos leemos, y eso es anecdótico, pero como ya estaban tan en decadencia, se lee que algunos andaban como harapientos y todo, pero ya no tenían nada que hacer. Entonces él los tomó de nuevo, les trató de devolver esa gloria pasada, pero sin mucho éxito al final. Él murió atravesado por una lanza en una jornada contra los persas. Y luego de la muerte de él, pues nadie más llegó a apoyar esas reformas que él buscó impulsar. Ahora, la manera que él también trató de hacerlo era emulando el modelo cristiano. Y para ello él trató de tener esa figura de sacerdote, pero como ese sacerdote que ya se estaba asomando en algunas corrientes cristianas. Porque él estaba indignado.
porque él pensaba que el cristianismo era falso, de cómo era posible que estos galileos, como él les llamaba, tuvieran mejor testimonio que los mismos paganos. Creo que pocos recordarán esta cita, pero yo la había compartido hace 2 años cuando di otro curso, o 3, acerca de esta cita famosa de él. Vean lo que él llegó a decir. El ateísmo, y para él el ser ateo era el que era cristiano, el ateísmo, esto es, la fe cristiana, ha avanzado especialmente por medio del amoroso servicio brindado a los desconocidos y por medio de su cuidado en enterrar a los muertos. Es un escándalo que ni un solo judío mendiga y que los impíos galileos cuidan no solamente de sus pobres, sino de los nuestros también, mientras que aquellos que nos pertenecen buscan en vano en nosotros la ayuda que deberíamos darle. Esa era una cita de él, porque él decía, no, tenemos que ser nosotros los paganos, los que nos caractericemos por esas buenas obras de caridad. Pero no, el testimonio que él reconocía en esos galileos, como les llamaba, era en los cristianos. Hay una leyenda que cuenta que esa muerte de Juliano el Apóstata fue profetizada, pero muchos ven en eso simplemente como una leyenda que luego se fue esparciendo. Dejando de lado a los descendientes de Constantino, aunque van a jugar un papel también en esta controversia, tenemos la herejía que más fuertemente se llegó a esparcir en ese cuarto siglo, y es la que conocemos como el arrianismo. Ahora, a diferencia de las herejías que tuvieron que ser combatidas en siglos anteriores, donde aquellos hombres tenían a la vez que estar escribiendo documentos como buscar preservar su vida, en general aquí hubo espacio para el debate, aunque luego los arrianos van a iniciar una persecución contra los cristianos. El peligro aquí es que el imperio también iba a tomar cartas en el asunto, y lo que estaba en riesgo era, lo que se está buscando aquí es un acuerdo según las escrituras o es un acuerdo impuesto por el Estado. Y ese era el gran peligro que vamos a ver estaba en medio de esta situación también. Los orígenes de lo que conocemos como arrianismo vienen por causa de un hombre llamado Arrio, presbítero de Alejandría, y era muy reconocido. Él empezó a enseñar de que el verbo o la palabra no era eterna, es decir, que Jesús no era coeterno con Dios. Alejandro de Alejandría salió a la defensa y le dijo a Arrio que eso no era lo que la iglesia había creído todo este tiempo, que la iglesia correctamente había adorado a Jesús como Dios porque era Dios. Arrio seguía empeñado en demostrar que no, que Jesús fue el primer ser creado por Dios, y después de ahí vino el resto de la creación. Entonces, por tanto, Jesús no era eterno con el Padre. Solo el Padre era eterno, según Arrio, y el Verbo no. Al sostener esas doctrinas, Arrio argumentaba que él y sus partidarios lo que estaban buscando era preservar el monoteísmo cristiano y la inmutabilidad de Dios. Los oponentes del arrianismo respondieron que la iglesia siempre ha estado en lo correcto al adorar a Jesús, el Cristo, como verdadero Dios, y que la razón misma por la cual podemos llamar a Cristo nuestro Salvador es porque Él es Dios. Y lo que empezó como ese debate local estalló cuando Alejandro expulsa a Arrio. Constantino envía a un obispo llamado Ocio de Córdoba para que trate de reconciliarlos, pero él dice, esto tiene raíces más profundas, el acuerdo no se puede lograr, y es entonces Constantino quien convoca al Concilio de Nicea, esta primera reunión que tuvo a los obispos de todas partes del imperio. Hay relatos que cuentan cómo habían personas de Frigia, de Panfilia, todas aquellas regiones que nosotros leemos en Hechos capítulo 2, son ahí nombradas, todos enviando a sus obispos y creyentes más
preparados a este concilio que había sido convocado. Básicamente estaba el partido arriano, representado por ese hombre llamado Eusebio de Nicodemia. De nuevo, un obispo que era simpatizante de Arrio. Arrio mismo no estuvo en el concilio porque él había sido expulsado. Y estaba Alejandro y aquellos que estaban a favor de él. Y estaban muchos otros que no iban a tomar partido hasta escuchar a ambas partes. Cuando Eusebio de Nicodemia empieza a exponer su postura, él tenía en su mente que cuando las personas le escucharan, iban a entender que realmente Arrio tenía razón y que Alejandro era el que debía arrepentirse y que por tanto Arrio debía ser restituido. La sorpresa que se llevó es que no le dejaron terminar siquiera su discurso, porque inmediatamente todos respondieron herejía. Eso no es lo que creemos. Por tanto, no fue que Constantino hizo oficial ninguna deidad de Cristo. No, las mismas personas que estuvieron ahí estuvieron de acuerdo que lo que se creía era lo que Alejandro estaba defendiendo. Ya se cuenta que incluso le tomaron a Eusebio sus documentos y ahí mismo se los rompieron y demás. Ahora, eso parece como una victoria. Pero lo cierto del caso es que la controversia arriana no llegó a terminar ahí. Eusebio de Nicodemia era un hombre muy hábil políticamente hablando. Y pronto se ganó el favor de Constantino para que Arrio fuera devuelto. Y como vamos a ver, expulsó a Atanasio, que llegó a ser también un gran defensor de la doctrina trinitaria. Y por muchos años, los arrianos iban a estar involucrados. Y como vimos, Constancio, ese hijo del medio de Constantino, era también un ferviente admirador de las doctrinas arrianas. Y no solamente eso, muchas personas de convicción arriana se llegaron a esparcir fuera de los límites del Imperio Romano. Y cuando esos pueblos vuelven a invadir Roma, vuelven es con la doctrina arriana. Y la iglesia una vez más tuvo que enfrentarse contra ellos. Esto es interesante para cuando lleguemos al final a las aplicaciones, porque los testigos de Jehová hacen caso omiso de todo esto. Ellos simplemente pintan que fue el concilio de Nicea que declaró una doctrina que nunca antes había sido nombrada en la iglesia, y como que ese fue el juicio y veredicto final que provocó lo que hoy tenemos, que muchos que digan ser cristianos creen en algo llamado la Trinidad, ignorando que eso persistió por mucho tiempo y que luego ellos mismos también persiguieron y mataron a creyentes. Aparte de Alejandro, de Alejandría, y de Atanasio, también apareció un grupo llamado de los grandes capadocios. Todos ellos trabajaron juntos en la búsqueda de fórmulas que buscaran refutar a Arrio, pero que a la vez trajeran tranquilidad para todos aquellos que estaban viendo un peligro en la declaración del credo niceno, como si se estuviera diciendo que no había distinción entre el Padre y el Hijo. Y ya vamos a entrar un poco en ello. ¿Qué pasó? Aunque el concilio llegó a afirmar lo que ahorita les voy a mostrar como el credo niceno, había algunos que todavía no se sentían tranquilos por el uso de una palabra que había sido usada por un antiguo hereje. Y entonces no estaban del todo tranquilos con esa palabra que se estaba incluyendo, que algunos dicen que fue sugerida por Constantino. El punto es, el arrianismo fue declarado definitivamente hereje en un segundo concilio conocido como el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 381. Quien lo convocó fue Teodosio I. Y ahí de manera definitiva la iglesia dijo, no, nosotros creemos en un Dios trino. Y definitivamente el arrianismo fue descartado. Pero no quiere decir que con eso haya dejado de existir, porque como les dije, ya había sido esparcido en pueblos fuera de Roma, y al día de hoy siguen habiendo muchos movimientos no trinitarios que se identifican a sí mismos como cristianos, y por supuesto el más conocido, que es el de los testigos de Jehová. Entonces ahí están las dos preguntas que más estaban en torno
a la persona de Cristo. Era Cristo coeterno con el Padre y era Cristo consubstancial con el Padre. ¿Y qué queríamos dar a entender? Era lo que decían los defensores de la Trinidad con esas dos palabras. Ustedes pueden ver ahí dos palabras escritas, ¿verdad? No estoy muy claro con la pronunciación exacta, pero homoousios y el otro es homoiousios. La gran diferencia es una I. Todo este debate por una letra, pero una letra que cambiaba completamente el significado. Homoousios quiere decir una misma sustancia, la misma sustancia. Homoiousios, de una sustancia semejante. Y ya entonces podemos ver las implicaciones. En una yo estoy diciendo, Jesús es de la misma sustancia del Padre, o Jesús es de una constitución similar al Padre. La primera era la que defendían los trinitarios, la segunda era la que los arrianos querían promover. No, Jesús es semejante, pero no es la misma sustancia. Esa es la importancia de tener definiciones concretas. Una sola letra marca esta gran diferencia y fue por la que muchos fueron perseguidos, exiliados y atacados. Ahora, como les digo, esa primera palabra, homoousios, la misma sustancia, aún esa misma palabra no traía total confianza a algunos. Y es que un hombre llamado Sabelio, que yo los mencioné en la primera clase, que lo habíamos visto en la primera parte, fue también un hereje condenado por la Iglesia. Sabelio es el padre de lo que hoy conocemos como el modalismo. El modalismo lo que dice es, no son tres personas, son tres modos de Dios. Dios actuó un tiempo como el Padre, luego actuó como el Hijo y ahora actúa como el Espíritu Santo, pero no son tres personas, son tres manifestaciones de Dios. Eso es lo que conocemos como el modalismo. Sabelio es el papá, por decirlo así, de esa herejía. Y resulta que Sabelio usaba la palabra homoousios. Entonces muchos decían, es que ustedes están usando homoousios, esa era la palabra que usaba Sabelio y nosotros lo condenamos como hereje. Entonces, la gran misión que tuvo Atanasio, los capadocios y otros defensores, era decir, nosotros no estamos usando homoousios como Sabelio la utilizó. Sabelio la utilizó para decir que no había distinción entre el Padre y el Hijo. Nosotros estamos diciendo, no, hay un Padre y hay un Hijo, pero son de la misma sustancia. Y eso nos lleva entonces a la declaración que había dado aquel antiguo padre de la iglesia, Tertuliano. Una sustancia, tres personas. Era en ese sentido que entonces estaba usando. Ahora, lo de Tertuliano también vamos a referirnos más adelante, porque parece que para los testigos de Jehová, Tertuliano nunca llegó a decir tal cosa. Es como si nunca hubiera existido, excepto cuando les conviene. Pero ese era el meollo del asunto. ¿Por qué dicen homoousios? No, es que nosotros no podemos decir homoiousios. Porque Jesús no es semejante al Padre. No, Él es Dios. Y es el Hijo. Entonces, ¿qué dice el credo niceno? Está un poco grande, pero ustedes lo pueden encontrar en muchas partes. Ahora, el credo niceno llegó a tener cambios conforme fue pasando el tiempo. La redacción original tenía al final unos anatemas. Es decir, el que no crea esto, sea anatema. Las versiones que podemos encontrar ya en nuestro tiempo no tienen esa parte y otras se fueron ampliando un poco más. Pero esta es la esencia del credo niceno, el que podemos decir el credo más básico de todo grupo que diga ser cristiano. Lo voy a leer para ustedes, si es difícil la lectura desde la pantalla. Creo en un solo Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo,
Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud o por nuestra salvación descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Y creo en una santa Iglesia católica o universal y apostólica. Confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Y nosotros podemos decir amén a ello también. Entonces, esta es la forma actual del credo niceno. Y como les digo, lo que fue redactado originalmente, muy similar a ello. Y como vemos, tenía un gran fin. Está declarando que Dios es el creador de todas las cosas, pero a la vez hace una gran aclaración, que Jesús no fue hecho. Como anécdota, una vez recuerdo estar en casa de mi abuela, de una de mis abuelas, y estaba de vacaciones y había unos libros ahí viejos que estábamos acomodando, y me aparece un libro para niños, historias de la Biblia. Y bueno, yo empecé a leerlo, ya sabía leer, y voy abriendo y encuentro la historia del Génesis. Nada extraño que empiece por ahí, excepto que decía algo que a mí me dejó escandalizado, con lo poco que ya entendía, porque ya tenía tiempo que asistía a la iglesia. Y decía, en el principio Dios creó al primer ángel, Jesús. ¿Qué es eso? Eso no está en la Biblia. ¿Sí? Y iba a Génesis y leía Génesis 1 y ¿qué pasó? ¿De dónde sacaron que Jesús es la primera creación de Dios? Y yo estaba realmente preocupado de lo que estaba leyendo, no sabía qué estaba ocurriendo exactamente, hasta que tiempo más adelante entendería bien de que ese libro era de los testigos de Jehová. Y así era como introducían a los niños en un libro aparentemente inofensivo, con una de las mayores herejías con la que la iglesia ha tenido que batallar, de que Jesús no es Dios. Engendrado, no hecho. Ese es Jesús. Como les dije, la batalla no terminó simplemente después del concilio de Nicea. Durante varias décadas, por ejemplo, hubo un hombre llamado Jorge el Arriano, que con el visto bueno del emperador persiguió con severidad a los cristianos. Y si alguien buscaba escapar, entonces tomaban a la familia completa, la cual iba a ser masacrada y sus pertenencias confiscadas. Juliano mismo, aunque su meta no fue imponer el paganismo por métodos violentos, tampoco era su interés prevenirlo. Muchos piensan que la estrategia de Juliano el apóstata era: yo no voy a perseguir a los cristianos y tampoco me voy a involucrar en esta controversia que a él claramente no le importaba, que de arrianos contra los cristianos. Y él no puso ningún exilio ni cosas semejantes, excepto para con un hombre, como vamos a ver, porque él dijo: si los dejo que estén juntos, ellos mismos van a terminar acabando entre sí, que ellos sigan con sus debates, que la controversia siga creciendo. Pero como les dije, él no se preocupó por defender que los cristianos fueran martirizados. Y igual en la época de Juliano hubo unos que fueron muertos a espada, otros quemados, otros crucificados y otros apedreados. Y como les dije, finalmente también en el próximo siglo vendrían las persecuciones a cargo de los vándalos y de los godos.
Quien quiera ahondar un poco más en ello puede consultar en el libro de los mártires de John Fox. Ahora bien, hubo alguien que particularmente se destacó en esta lucha. Lo conocemos como Atanasio, o Atanasio contra Mundum. Literalmente, Atanasio contra el mundo. Para nosotros, claramente de latín, la expresión hace sentido. Ahora, ¿por qué fue Atanasio conocido como Contramundum? Él fue el sucesor natural de Alejandro en esta batalla contra el arrianismo. De hecho, él era diácono para cuando se dio el concilio de Nicea y estuvo con Alejandro en ese concilio. Pero este hombre, con 4 emperadores distintos, sufrió 5 exilios y muchos incidentes más, por lo cual se llegó a ganar este nombre de Atanasio contra el mundo. Los emperadores contra él, los arrianos contra él, y vivió gran parte de su vida escapando, exiliado. El primer exilio se dio durante los días del emperador Constantino, cuando precisamente años después del concilio de Nicea. Como les dije, este Eusebio de Nicodemia era un hombre políticamente hábil y llegó a engañar a Constantino. Llegan bien de lo que lo llegó a engañar, de que Atanasio iba a impedir que el grano de Egipto llegara a Constantinopla. ¿Qué tenía que ver Atanasio con el comercio? Uno no lo sabe, pero eso fue lo que Constantino se creyó y exilió a Atanasio. ¿Cuál era el fin de Eusebio en ello? Era que Atanasio dejara de estar batallando contra las doctrinas arrianas. ¿Por qué? Porque era un férreo defensor y representaba un problema muy grande e incómodo para ellos. Entonces, ese primer exilio, que duró 2 años y medio, fue por esa mentira que Eusebio de Nicodemia tramó. El segundo exilio se dio durante los días del emperador Constancio, el cual no tiene que extrañarnos. ¿Por qué? Porque Constancio era partidario del arrianismo. Este exilio duró 7 años y medio. Ahí hay fechas que las tenemos incluso con ese nivel de exactitud, desde el año 339 al año 346. Cuando finalmente él pudo regresar, Atanasio, a Alejandría, viene al poder Constancio. Y Constancio, con ese partidismo que tenía por toda la doctrina arriana, obliga a Atanasio que salga por segunda vez. Atanasio halla refugio en Constante, que todavía estaba vivo y que favorecía al cristianismo. Este mismo Constante llegó a interceder a favor de Atanasio para que se le permitiera regresar. Cuando Atanasio regresa, descubre que el obispado donde él presidía había sido usurpado por un hombre llamado Gregorio de Cesarea, un hombre arriano, y que fue designado por Constancio mismo. El tercer exilio se da nuevamente con el emperador Constancio por 6 años. Esta vez se da ya con la muerte de Constante, por lo que Constancio llegó a ser el emperador único. Y de nuevo, a él no le importaba para nada la doctrina de la Trinidad y en cambio favorecía al arrianismo. En esta ocasión Atanasio halló refugio en los desiertos. Y es aquí donde aquellos monasterios que estuvimos viendo en la clase pasada jugaron un papel importante. Porque ahí fue donde él halló refugio y esos monasterios tenían una comunicación entre sí. Y cuando iban a llegar por Atanasio, uno de los monasterios estaba al tanto, le avisaba a otro y así coordinaban, y Atanasio pasaba escapándose de casa en casa, de monasterio en monasterio, y no lo podían encontrar. Y así estuvo por 6 años. Ese tiempo Atanasio lo aprovechaba redactando más cartas y más documentos contra el arrianismo, y ese hombre no descansaba. Si no estaba escapando, estaba escribiendo. El cuarto exilio se da con el emperador Juliano, el apóstata. Fue un exilio breve porque el mismo gobierno de Juliano el apóstata fue breve. Este fue un exilio por 10 meses, del año 362 al año 363. Con la muerte de Constancio, el arrianismo pierde ese favor imperial, pues el interés de Juliano era el paganismo. No obstante, igualmente ordenó el exilio para Atanasio. Y una vez más, Atanasio se llegó a refugiar en el desierto. Y aunque el reinado de Juliano fue corto, asimismo fue el periodo de paz para Atanasio, pues al regresar,
se encuentra con este emperador llamado Valente, que también iba a favorecer el arrianismo. Este último periodo de exilio duró 4 meses y se cree que Atanasio en esta ocasión se refugió en el cementerio o en la tumba donde estaba su padre. Eventualmente Valente publicó un edicto que permitió el regreso de Atanasio, donde ya de manera definitiva pudo quedarse en Alejandría para venir a revertir el daño terrible que había causado todo este periodo de exilio y de difusión de la herejía. Ahora, Atanasio no vivió para ver el segundo concilio de Constantinopla. Él murió en el año 373, entonces no pudo presenciar cómo de manera definitiva la Iglesia pudo decir ahora sí, en un solo acuerdo, que creían en un Dios trino y que Jesús era Dios. Pero la batalla que él libró juntamente con estos capadocios, Basilio el Grande, Gregorio de Niza, Gregorio de Nizancio y la hermana de 2 de ellos llamada Macrina, fue de un gran legado. Y el Señor los utilizó para que tuvieran un impacto en el resto de la iglesia. Estos capadocios que les había mencionado, por ejemplo, Basilio de Cesarea llegó a escribir un tratado acerca del Espíritu Santo. Gregorio de Naciancio fue un famoso orador y entre sus obras destacan las 5 oraciones teológicas acerca de la Trinidad. De nuevo, tampoco ellos pudieron estar para presenciar el resultado del concilio del 381. Ahora bien, sabiendo todo esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, hermanos, conocer la historia tiene mucho valor. Ahí les he puesto lo que pasa cuando uno va al sitio de los testigos de Jehová y pone la palabra arrio. Lamentablemente no se encontró ningún resultado. ¿Cómo? No hay ningún resultado de arrio. ¿Qué pasó ahí? Y eso, o sea, se pueden buscar en inglés o en español. Ahí yo simplemente puse para no tener que traducir lo que ponía la búsqueda. Ustedes van en inglés y ponen Arius y le va a decir también en inglés que lamentablemente no tienen ningún resultado que ofrecerle. Si usted busca la palabra Tertuliano, aparecen 3 resultados. Uno de ellos es acerca de cuál es la posición de las mujeres, si el cristianismo aplasta a las mujeres. Y ahí sí citan a Tertuliano, porque Tertuliano tiene una cita muy controversial donde pone a la mujer como la única culpable de la caída del hombre. Entonces, no, nosotros no aplastamos a la mujer. Vean lo que más bien creían esos hombres de antes. Tienen otra pregunta que es acerca de las transfusiones de sangre. Y Tertuliano también es citado, porque ahí él pone una cita defendiendo la vida. Entonces vea cómo los primeros creyentes defendían la vida. Pero bueno, tienen una cita de Tertuliano donde lo ponen como un misógino, ahora tienen esta donde lo ponen como alguien que apoyaba desde, vea, eso era lo que querían los creyentes, donde como ellos se oponían a todo lo que tuviera que ver con sangre. Y tienen una tercera que tenía que ver con el involucramiento de alguien que diga ser cristiano y la guerra. No aparece por ningún lado que aún antes del concilio de Nicea, ya Tertuliano había formulado, por ejemplo, la expresión Trinidad, en su defensa en aquel libro que llamamos como Contrapraxias, una sustancia, 3 personas. No hay mención de eso en todo el sitio. Si usted busca la palabra arrianismo, solo aparece una vez. Y se trata de un documento que tiene la historia de cómo llegó la Biblia al español. Obviamente hay cosas ahí que no son de valor, pero solo se menciona una vez la palabra arrianismo y se limitan a este comentario. Pero había un grupo de creyentes, dirían ellos, que eran seguidores del arrianismo, que era una forma de cristianismo, y siguen con su tema. Eso es todo lo que dicen. Y después de ahí, ustedes ya sí se ponen la palabra Trinidad, ahí sí les tiran un montón de artículos, porque no hay que creer en la Trinidad, porque como eso es un invento del imperio, como es.
Pero no hay mención de nada, de ninguna de todas estas otras cosas. Tampoco mencionan que grupos arrianos llegaron a perseguir y matar cristianos. Nada de eso les conviene. Un desconocimiento total que están fomentando en las personas. Y me he referido al sitio de ellos porque particularmente ahora ellos están dándole mucho énfasis a este sitio, al jw.org. Ustedes reciben un documento y además le dicen, ¿ya visitó nuestro sitio? Y yo le digo, sí, ya lo visité. Y eso fue lo que encontré. Eso es lo que tienen. Y muy completo, tienen su traducción, ¿verdad?, particular, también obviamente con una agenda en mente, una traducción que busca eliminar, mejor dicho, la deidad de Cristo, una traducción mal hecha, pero que tiene ese fin, donde generalmente las palabras Señor del Nuevo Testamento las traducen por Jehová siempre, indistintamente cuál sea la palabra que esté ahí y si esa era la traducción apropiada. Entonces uno puede leer cosas que claramente se están refiriendo a Cristo y de un momento a otro dice Jehová, mostrando esa inconsistencia. Yo digo, más tiempo podríamos nosotros seguir viendo simplemente inconsistencias que están ahí mismo en el sitio de ellos, que no tienen ninguna mención. Pero esto yo espero que nos vuelva a animar, de que si usted no es ávido lector, o si cuando piensa en la palabra historia siempre tiene como esa noción de que es algo tan aburrido, algo tan pesado, de que hagamos un esfuerzo de... Hay libros que son resúmenes, que no son esos grandes tomos, pero que igual le dan a usted ese panorama necesario para poder refutar a cualquiera que venga a decir cosas como las que hemos estado refutando, de que fue Constantino el que declaró la deidad de Cristo, o que la iglesia nunca ha creído en la Trinidad. Eso es mentira. Entonces que nos animemos en ese sentido. Y si usted ya le gusta involucrarse en lo que es la historia, pues yo le invito a que entonces profundice todavía más, porque de aquí pues, nosotros podemos seguir hablando muchísimo más. Yo he pasado por encima de lo que fue la obra de Atanasio y de los Capadocios y de todas las implicaciones del concilio de Nicea. Pero veamos cuán importante es conocerla, porque los testigos de Jehová dicen apelar a la historia. Ellos le van a decir a usted, no, vaya a la historia y va a ver que eso es un invento. No, los que están inventando son ustedes. Pero más de lo que nosotros aún podemos aprender de la historia, ¿cuál es la confianza nuestra al final de cuentas? Aunque ciertamente la palabra Trinidad no está en la palabra de Dios, la doctrina sí lo está. Y nosotros creemos en Dios único y un Dios en el cual hay tres personas. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió como paloma y una voz en el cielo decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Solo por mencionar dos instancias de que no estamos hablando aquí de un acuerdo que las personas llegaron luego de muchos años. No, el acuerdo se dio porque hubo un grupo que quiso enseñar lo distinto. Pero lo que la iglesia siempre ha sostenido es lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Y todavía el reto mayor que yo quiero dejar para nosotros es, si usted tuviera que defender la doctrina de la Trinidad con alguien, puede hacerlo utilizando la palabra de Dios. Nosotros debemos guardarnos de simplemente seguir una tradición. O sea, no es que la iglesia siempre ha creído que Dios es trino, pero no, usted cree que Dios es trino, porque estamos hablando aquí de consecuencias eternas para el alma. ¿Es Jesús Dios o no es Dios? No hay punto intermedio. ¿O es Jesús el Salvador perfecto que ha presentado la Escritura, que como Dios puede redimir de todo pecado, porque es infinito? Y es hombre a la vez, porque es nuestro representante ante Dios. ¿Qué es lo que usted cree? Eso es lo que más debe quedar en nosotros. La evidencia histórica está, y por encima de todo ello está la palabra de Dios firme e inerrante. Pero ¿qué es lo que usted cree? Vean lo que ellos dicen.
Podría parecer que el dogma trinitario es a fin de cuentas un invento a finales del siglo IV, y en cierto sentido así es. Ponen puntos suspensivos. La fórmula 3 personas distintas y un solo Dios no se arraigó firmemente sino hasta finales del siglo IV. Y desde luego no llegó a ser parte integral de la vida cristiana y de su profesión de fe antes de esa fecha. Eso es lo que ellos dicen. La verdad, según ellas, la Trinidad es una doctrina inventada a finales del siglo IV. Eso lo estoy citando literalmente del sitio de ellos. Podemos seguir diciendo más, ¿verdad?, acerca de la traducción que ellos inventaron y demás. Pero el punto es, defender esta doctrina no vino sin consecuencias, como vimos en la vida de Atanasio. Atanasio contra el mundo. Quizás hoy ya no podamos sentir como una gran amenaza que nos vayan a perseguir por profesar la doctrina de la Trinidad. Pero así como esa doctrina fue la que estuvo en entredicho en aquella época, volverá, y estamos viendo una vez más cómo nosotros estamos siendo atacados por mantenernos firmes en lo que creemos, lo que la Biblia dice. Y una vez más, el verdadero creyente y la verdadera iglesia estará contra el mundo. Y la valentía para enfrentarnos a ellos no viene simplemente de animarnos con palabras bonitas o de gestas heroicas sin sentido. No, la verdadera batalla contra el mundo solo se puede pelear si usted está siendo guiado y auxiliado por el Espíritu Santo para una batalla espiritual de estas huestes que se oponen contra todo lo que viene del Padre. Por eso te digo, ¿qué es lo que usted cree? Porque cuando venga la verdadera prueba, muchos sí abdicaron, muchos claudicaron y muchos llegaron a firmar fórmulas arrianas en su momento para evitarse toda complicación. Pero ¿qué será de nosotros cuando aquí quieran hacernos firmar o que nos quieran llegar a imponer que nosotros debemos como iglesia aceptar como matrimonio las uniones homosexuales? ¿Cuál será nuestra posición cuando nos digan que no debemos decirle a las personas que un aborto es un homicidio? ¿Qué será lo que cuando quieran imponernos a nosotros de que no debemos instruir a los hijos en la educación cristiana desde tierna edad, sino que eso debe ser una responsabilidad del Estado y que ellos de grandes son los que deben escoger? ¿Seremos valientes? ¿Estaremos contra el mundo para defender lo que nosotros creemos, la palabra de Dios enseña? Esa tiene que ser la convicción, pero como les digo, esto no puede ser algo fabricado artificialmente, humanamente. Es solo obra de Dios. Y la doctrina de la Trinidad triunfó porque era la verdad y porque la iglesia de Dios avanza contra todo designio de la maldad. El Imperio Romano dejará de existir y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, si el Señor lo permite. La llegarán a saquear. Roma ya no está, pero la iglesia de Cristo todavía sigue en pie. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y les recuerdo que los diáconos en este tiempo y también en el tiempo del culto pasan revisando que todo esté en orden. Entonces, favor siempre acatar las disposiciones que ellos puedan dar. El Señor les bendiga.